Vamos a poner en manos de Dios este estudio, que la verdad ya es el último capítulo del Evangelio de Juan. Es un capítulo muy bonito, se cierra con broche de oro este Evangelio, porque habla acerca del amor que nos tiene Dios a nosotros. Ya lo vamos a ver, ¿vale? Vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Padre Celestial, Señor, cuántas gracias te damos. Tú has sido fiel y bueno con nosotros, no nos desamparas. Aun cuando nosotros inmerecemos, ahí estás presente. Gracias, Dios. No tenemos palabras con que agradecerte. Y yo en lo personal, mi Señor, te doy gracias porque has permitido que las personas que estemos aquí nos has dado las facilidades, el tiempo, los recursos para escuchar tu palabra. Sabemos que a veces nuestras actividades, nuestras preocupaciones, el estrés nos agobia, Señor. Y este tiempo es para dar un respiro, para darle agua a nuestra sed espiritual. Te pedimos, Padre, que seas tú el que escriba en nuestros corazones y en nuestras mentes lo que tú necesitas que nosotros conozcamos. Te doy gracias por la vida de mis hermanos que están aquí presentes y los que están pronto a conectarse, por favor que lo hagan para que compartamos la bendición que tienes preparada. Gracias, Dios, te lo agradecemos en nombre del Señor Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar nuestro estudio con algo muy bonito, algo muy, ¿qué podemos decir? Algo muy propio de nuestro Señor, muy de Él. Bien, vamos a comenzar con nuestro Evangelio de Juan. El capítulo 21, del versículo 1 al 3 dice: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto a mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Bien, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vamos a recordar que ya resucitó y que el Señor se les apareció dos veces. En la primera, en el aposento donde estaban ellos resguardados por miedo a que fueran... Una pregunta, hermano, ¿sí se ve bien la pantalla? A ver, platíquenme. No, hay como una ¿Unos cuadros? opción. Ok, déjenme quitar entonces estos cuadros. A ver si así. Ok. Sí, ya. ¿Ya? Ok. Es que como estoy ahorita en la oficina, estoy un poquito más limitado. Pero bueno, vamos a continuar. Ahora sí. Este, Vamos a recordar que nuestro Señor se le manifestó a los discípulos en el aposento dos veces. La primera fue cuando se le apareció a María Magdalena y María fue corriendo con los discípulos para darles las buenas nuevas. Pedro y Juan fueron directo hacia la tumba para cerciorarse de que realmente estaba la tumba vacía, como lo había dicho María Magdalena, y efectivamente se dieron cuenta de eso. Pero al principio pensaron que se habían robado el cuerpo. ¿Sí? Entonces los discípulos se fueron así como que desconcertados, lo que conocemos como sacado de onda. Se fueron desconcertados, dijeron, bueno, pues a ver, pues vámonos, no sé. Sin embargo, el Señor se les aparece en un cuarto cerrado. De pronto se aparece. ¿Por dónde entró? Es los discípulos esto lo que no saben qué pasó ahí. Sin embargo, les empieza a decir: paz, hermanos. Y allí fue cuando ellos se dieron cuenta
de que el Señor realmente estaba con ellos. Incluso hasta les enseñó sus manos y su costado para que dieran fe de que realmente estaba Él, que era Él más bien dicho, y que había resucitado. Pero ahí no estaba Tomás. Posteriormente, en la siguiente manifestación que hace Jesucristo con ellos, en el mismo aposento, con puertas cerradas, pero ya estaba Tomás adentro, y fue cuando Tomás le dijo el Señor a Tomás, ¿necesitas verme para creer? Ven, toca mis manos, toca mi costado. Y ahí es cuando el discípulo se rinde a sus pies y le dice, Señor mío, Dios mío. ¿Sí? Entonces, después de eso, ya no volvió a aparecerse Jesús. Entonces los discípulos se quedaron como que, bueno, entonces, ¿qué sigue, no? ¿Qué vamos a hacer? Pues entonces dijo Pedro, bueno, si no hay más que hacer, vuelvo a lo que yo sé hacer, que él era pescador. Y se lo comenta a sus demás compañeros, no, pues voy contigo, Pedro. Sí, porque a final de cuentas también eran pescadores. Entonces regresan a su vida anterior. Y ahí fue cuando entraron a la barca, pero ¿qué pasó? No pudieron pescar, dice ahí, nada que en aquella noche. Cuando dice aquella noche, quiere decir durante toda la noche. ¿Sí? Por lo que yo sé, por lo que me han platicado algunos amigos que tenemos allá en Veracruz, cuando hay oscuridad, es la mejor hora de pesca, porque como no hay luz, no hay nada que asuste a los peces, entonces salen mucho desde profundidades, salen hacia la superficie. Y entonces ahí es cuando aprovechan los pescadores para lanzar sus redes o lo que sea para pescar. Y sin embargo aquí estos discípulos fueron a pescar y no pescaron nada. Obviamente estamos hablando de que eran profesionales en su materia, o sea, no estaban improvisando nada, ¿sí? Ellos sabían lo que hacían, sin embargo no pescaron nada. Y después, ¿qué sigue diciendo el Evangelio? Dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo que comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red hacia la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de los peces, pues no distaban de tierra sino como a 200 codos. Ok, aquí hay algo muy interesante, hermanos. Esta parte donde dice que estaba amaneciendo, quiere decir que todavía la luz no era muy clara, todavía había cierta oscuridad y cierta luz, entonces no podían distinguir hacia lo lejos. Y sin embargo, Jesús les gritó si tenían algo de comer. Esta parte es muy importante. ¿Tienen algo de comer? Yo les pregunto, hermanos, ¿quién pregunta si hay algo de comer? Cuando uno llega a casa
de trabajar o de jugar o de la calle, de donde sea. Llega uno a casa, a veces lo primero que uno hace es abrir el refrigerador, ¿verdad? Abro el refrigerador y busca qué hay de comer. ¿Pero por qué busca qué hay de comer? Porque quiere saciar una necesidad. Bueno, aquí Jesús está diciendo, ¿tenéis algo de qué comer o algo de comer? ¿Por qué le doy énfasis a esto, hermanos? Porque Jesús, al estar hablando de que quiere algo de comer, es porque Él quiere saciar un hambre. Quiere comer. Y esto lo digo porque hay muchas creencias, hay muchas doctrinas, hay sectas que mencionan que Cristo no resucitó en carne, que es el Espíritu el que estuvo con ellos, el Espíritu de Jesús es el que se manifestó con ellos. Y según la Biblia, el Espíritu no tiene necesidades como las tenemos nosotros. El Espíritu, bueno, para empezar, el Espíritu no tiene sexo, no tiene oídos, no tiene ojos, no tiene orejas, no tiene manos, no tiene nada, y por lo mismo no puede comer, o sea, porque es espíritu, nadie lo ve. Pero aquí se está manifestando en carne y hueso, y está saciando una necesidad que es el hambre. Entonces, aquí es una evidencia de que Jesucristo realmente resucitó de carne y hueso, tal y como lo dejaron de ver sus discípulos. ¿Sí? Entonces, si alguien les dice, es que resucitó en espíritu, no es cierto. El espíritu no puede comer, no puede tomar agua. Y sin embargo, Jesús les pidió de comer. Cuando Jesús les preguntó si tenéis algo que comer, los discípulos respondieron que no habían pescado nada en esa noche. Entonces Él les dijo, echen la red del lado derecho. Cuando la echaron, inmediatamente se llenó la red de peces. No tuvieron que esperar mucho tiempo. Fue de inmediato que tuvieron que sacar la red porque ya había pescado una gran cantidad de peces, dice aquí. Entonces, esa escena ya la habían vivido anteriormente. Entonces, por eso aquí dice que el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Y allí inmediatamente Pedro se ciñó la ropa. Es decir, imagínense la escena, están allí en la barca, yo me imagino con un calor tropical. Entonces, Pedro estaba prácticamente desnudo, ¿no? Si acaso tal vez un taparrabos o algo así, pero bueno, no tenía ropa. Cuando dice que se ciñó la ropa, pues se volvió a vestir y se echó al mar para ir hacia donde está Jesús. Ese es un ejemplo de que a veces nosotros, cuando estamos mal, cuando las circunstancias nos aquejan, buscamos ayuda por otro lado, pero no buscamos a Jesús. Y nos afanamos por buscar al vecino, al amigo, al primo, a diferentes fuentes, pero no buscamos a Dios. Entonces, aquí Pedro lo primero que hizo fue vestirse y lanzarse hacia el mar para ir en busca del Señor. Ahora, no olvidemos que nuestro hermano Pedro tenía cola que le pisaran. ¿Sí recuerdan? ¿Por qué? Porque él había negado a su Señor 3 veces. Entonces, allí Pedro no estaba muy
digamos que, ¿cómo les diré? Así como que no tenía la conciencia tranquila con el Señor porque lo había negado 3 veces. Y recuerden que no le pidió perdón, ¿sí? Y aún así se apresuró a buscarlo. O sea, es la necesidad de que tenemos nosotros de estar con el Señor. Ahora, cuando nosotros en vida ahorita queremos estar con el Señor, no quiere decir que ya queremos estar con el Señor en el cielo. Claro que por supuesto nosotros que ya que hemos, que sabemos o que tenemos la esperanza de que cuando partamos de este mundo vamos a estar con el Señor, queremos estar con Él, por supuesto. Pero mientras estamos en vida, nosotros tenemos que afanarnos con estar con Él. ¿Cómo? Bueno, pues entonces buscándolo en su palabra, obedeciendo sus mandamientos y conocerlo un poco más. Conocerlo un poco más. Créanme que el conocimiento de Dios es infinito. ¿Sí? No se acaba. No se acaba. Y más cuando nosotros queremos buscar de veras a este Dios que nos da una palabra, que nos da una Biblia para estarlo buscando y no la tenemos reprimida como en otros países. ¿Sí? Y no tenemos, como decía mi abuela, no tenemos llenadera para saciarnos de Dios. ¿Sí? Entonces aquí Pedro se lanza directamente hacia el Señor y empieza a nadar, a nadar, a nadar, a nadar. Y dice que la barca estaba más o menos como a 200 codos. Esto, más o menos, es un aproximado de 100-120 metros de distancia de la barca hacia tierra. O sea, no estaba cerquita, muy cerquita que digamos. Y se la aventó nadando nuestro buen Pedro. O sea, ahí tenía condición el Señor, ¿no? Pero no le importó. Él quería llegar hacia donde estaba el Señor. Y los demás estaban en la barca tratando de que la red no se rompiera o de que se les escaparan los peces que ya habían pescado. ¿Sí? Entonces, aquí es algo también muy importante. Hay veces en que nosotros tenemos diferentes roles, tenemos diferentes maneras permítame, creo que no les puse la siguiente lámina. Sí. Hay diferentes roles en cada cristiano, en cada hijo de Dios, que mientras unos hacen una cosa, otros hacen otra cosa y otros hacen otra cosa, y todos complementan el servicio o el ministerio o la iglesia del Señor. Mientras Pedro se fue a darle el encuentro a Jesús, tal vez usted piense, entonces los otros discípulos no tenían el amor que desean tenerle a Jesús. No, sí lo tenían. Lo que pasa es que ellos se dedicaron a otro trabajo, a otro rol. ¿Sí? Tal vez a unos dirigir la barca, a otros recoger las redes, y si tenían velas, pues a lo mejor a otros a izar las velas, no sé. ¿Sí? Y es lo mismo que pasa aquí. Nosotros como iglesia tenemos diferentes roles que cubrir en nuestro ministerio. Hay veces, hay personas que se dedican a la cocina para alimentar a otros, como lo hace nuestra iglesia, ¿no? Hay otras personas que se dedican a la alabanza, a la música. Hay otras personas que nos dedicamos a la enseñanza. Hay otras personas que sirven en la iglesia en la limpieza. Y cada quien tenemos un rol, pero todo es para edificar a la iglesia de Cristo. ¿Sí? Entonces, este es un vivo ejemplo de cómo compartían las actividades los discípulos. Bien, vamos a continuar. Versículo 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces,
153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de ellos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y así mismo del pescado. Bien. Cuando ya todos descendieron a tierra, se dieron cuenta que Jesús ya tenía preparado una fogata y estaba preparando un pez y pan. Pero pues no, que Jesús no tenía que comer y por eso les dijo si ya tenían algo que comer. Sí, pero lo que pasa es que Jesús ansiaba comer con sus amigos, ansiaba comer con sus discípulos. O sea, él ya tenía que comer. Pero por eso les preguntó, ¿ya hay de comer? Pues no. Entonces, lancen su red hacia el otro lado para que pesquen peces, los traigan porque quiero convivir con ustedes. Ese siempre ha sido el anhelo del Señor. Él quiere convivir. Él quiere disfrutar de la convivencia con sus amigos, con sus hijos, con sus discípulos. En ese caso, con usted y como yo. Él quiere que usted conviva con el Señor. Por eso es que nosotros decimos que nosotros no tenemos religión. Nosotros no somos religiosos. Nosotros lo que anhelamos es una convivencia, una relación con Dios. Miren, la mayoría de nosotros, no los conozco todos, hemos tenido un papá y una mamá. Y en la mayoría de las veces, los dos, la educación de los dos, hacen nuestra formación. Entonces, esta criaturita que va creciendo, se va haciendo a como lo van haciendo los papás, por la relación que tienen, la relación íntima. Usted de niño, no fácilmente, es más, yo le podría decir que sea prácticamente imposible que a otro señor le dijera papá, porque usted reconoce a su papá. Y lo mismo a la mamá. Imposible que usted le diga a otra mujer mamá, porque usted sabe que mamá es única, es mi mamá. No puedo compartir ese título con nadie. ¿Por qué? Por la relación íntima que hay. Y gracias a esa relación, usted se hizo prácticamente a imagen y semejanza de los papás. Tanto en lo bueno como en lo malo. ¿Sí? Porque a veces nosotros adquirimos patrones que no nos gustaban de los papás y sin embargo los seguimos haciendo ya de adultos. Bueno, ese es un ejemplo de que cuando existe una relación fraternal, una relación íntima, adquirimos patrones, adquirimos conceptos, modales, hasta formas de andar, formas de platicar, formas de decir las cosas, la forma de sentarnos, de caminar, incluso imitamos a los que nos formaron. Bueno, de esa manera también el Señor, nuestro Señor Jesucristo, anhela que tengamos esa misma relación con Él. Porque sabemos que si nosotros tenemos esa misma relación con Él, vamos a ser iguales a Él. ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros no nos dedicamos a hacer religión. Nosotros nos dedicamos a hacer una relación con Jesús. Entonces, por eso es que queremos obedecer sus mandamientos, queremos ser iguales a Jesús. Nunca lo vamos a lograr, pero ahí está nuestro ícono, ahí está nuestro patrón de conducta, y así es como nosotros queremos verlo. ¿Sí? Cuando Simón Pedro bajó los peces de las redes, contaron 153 peces. Usted va a decir, bueno, pues son 153 peces. Si son peces de este tamañito, 153, pues no hacen mucho. Pero ¿de qué tamaño estará? Habrán estado los peces que la misma red estaba con riesgo hasta de romperse. Entonces no eran peces así. Yo me imagino que eran peces grandes.
Y si hablamos de peces grandes, la cantidad de 153, pues ya me imagino cuánto ha de haber pesado esa red. ¿Sí? Entonces, ya cuando estaban ahí los discípulos y agarraron los peces y empezaron a guisar, imagínense la escena. Todavía, esta es la tercera vez que se les aparece a sus discípulos. Como que, ay, ¿será o no será? Porque es la primera vez que lo ven comer. Híjole, Juan, ¿cómo ves? A ver, Tomás, tú que decías que no, que hasta no ver, no creer, ¿cómo ves? ¿Sí es o es uno que o es un clon? Estaban dudando, ¿sí? Sin embargo, no se atrevían a preguntar tú quién eres, porque en lo profundo sabían que era el Señor. Pero estaban anonadados porque después de haber recibido un sufrimiento como el que recibió Jesús y después una resurrección, aún con las heridas vigentes, ¿qué se hace en estos casos? ¿Sí? No sabían cómo comportarse los discípulos. Entonces Jesús rompió el hielo, agarró y empezó a repartir el alimento, tal cual como lo hace con nosotros. En este momento, nuestro Señor está repartiendo su alimento en esta clase, para que nosotros lo conozcamos un poquito más. Vamos a continuar, hermanos. Versículo 14. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Después de haber resucitado de los muertos, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Cómo se ha de haber sentido Pedro cuando le preguntó la primera vez Jesús si lo amaba? Nuevamente, vamos a recordar que Pedro lo negó 3 veces. ¿Sí? Y en un evangelio, la última no nada más lo negó, si hasta les dice el evangelista, hasta echó maldiciones. O sea, casi habló como cualquier gente que habla ahí, para que vean que es de la misma gente que está ahí, ¿no? No, para que no lo compararan como discípulo de Jesús. Lo negó y hasta con maldiciones. Entonces aquí todavía Jesús le preguntó, yo me imagino que le ha de haber agarrado el hombro y viéndolo a los ojos me dijo: Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Yo me imagino a Pedro cohibido, enrojecido, con la mirada hacia abajo, diciendo: ay, Señor, ¿cómo se te ocurre preguntarme eso? Sí, Señor, yo te amo. Ahora, aquí hay algo bien interesante, hermanos. El amor que habla aquí es un amor distinto al que usted y yo conocemos. Vamos a recordar que el Nuevo Testamento se escribió todo en griego. Y en griego, la palabra amor tiene sus connotaciones muy específicas.
no es como nosotros, ¿sí? La palabra amor regularmente la ponemos hacia las personas que son ya muy íntimas, a las cuales se les da una connotación de amor, pero porque ya hay una cierta intimidad, ¿sí? Es, por ejemplo, si yo le digo a un hombre, te amo, por nuestra cultura, por nuestro español, se oye raro. Pero si yo le digo, ¿sabes qué? Fulanito, te quiero. Bueno, ok, sí, te quiero. No se oye tan raro, pero pues sí, o sea, es válido, ¿no? Porque el amar y querer es diferente, como lo dice por ahí una canción. ¿Sí? Sin embargo, en el griego hay diferentes connotaciones. Y me tomé el atrevimiento de de mostrarles esas connotaciones. ¿Cómo se diferencia el amor en griego? Por ejemplo, el amor filia o filos es el amor de amistad. Es un cariño fraternal. Implica cercanía, implica confianza, implica compañerismo. Es el amor entre amigos leales. ¿Sí? Es el amor que existe en una amistad tan sólida, tan fuerte, pero no pasa más allá de ser ese tipo de amor, un amor amistoso. Pero, o sea, no nada más es el amor de decir, ah, mira, él es mi amigo. Ah, sí, pues ¿cuánto tiempo tienes? No, lo conocí apenas antier. No, ese no es tu amigo, es tu conocido. ¿Sí? El amigo es el que eh, te echa la mano, se preocupa por ti, te está hablando, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Y a lo mejor no dice nada, pero con el simple hecho de estar allí ofreciendo su hombro, ya es suficiente. Bueno, ese es el amor filos. Existe otro tipo de amor que es el estorge. ¿Cuál es este? Es el amor familiar. El amor que hay entre padres e hijos. O sea, como que ya hay un poquito, ya subió el grado de amor. ¿Sí? Es el estorge. Afecto natural entre padres e hijos, hermanos o miembros de un hogar. De un hogar. No de parientes. ¿Sí? Yo no puedo sentir lo mismo por una tía que por mi madre. Para nada. No puedo igualarlo. A mi tía le tengo el amor filos, pero a mi madre le tengo el amor estorge. ¿Sí? Es diferente el tipo de amor. Ahora, vamos a ver otro tipo de amor, que es el amor eros, el amor romántico, el amor sexual. ¿Sí? Ahí existe ya un amor, una atracción física, un deseo. Este amor eros en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no aparece. No hay necesidad de que aparezca. Sin embargo, en el lenguaje griego existe el amor eros. De ahí viene lo erótico. ¿Sí? Por último, viene el amor de amores. El amor agape. Es el amor sacrificial. Es el amor incondicional. Esa es la parte interesante. Incondicional. ¿Sí? Es desinteresado. Es el tipo de amor que se le atribuye a Dios en el Nuevo Testamento. De alguna manera puede haber un similar entre el estorge y el agape. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cualquiera de nosotros que somos padres es capaz de dar su vida por el hijo, o por la hija, o por los hijos. ¿Sí? Ese es el amor incondicional. Porque a lo mejor el hijo no salió buen hijo, a lo mejor salió un poquito desviado, pero aún así lo seguimos amando por el hecho de que es nuestro hijo. Pero el amor agape es el mismo amor, digamos así,
pero al cual le podemos dar hasta a los desconocidos. Usted no va a morir o no va a dar su vida por su vecino, ni va a dar su vida por su compañero de trabajo. Es más, ni va a dar su vida por el tío o la tía. Tal vez por nuestros papás somos capaces de dar la vida, por nuestra esposa, por nuestro esposo, por los hijos. Pero están muy seleccionados, muy así muy salpicaditos, ¿no? Y el agape no. El agape es un amor sacrificial global. Por eso se le da el atributo, este amor, a Dios. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo que en aquel cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Entonces, ese es el amor agape, el amor de Dios. Y cuando Jesús le dice, Pedro, agapame, o sea, ¿me amas? Con amor agape. Pedro sabía muy bien lo que significaba el amor agape, sabía griego. Y le dijo, Señor, yo te fileo. Si lo traducimos a nuestro lenguaje, podría sonar así. Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, yo te quiero. Porque Pedro sabía perfectamente lo que quiere decir el agape. Y un ser humano no puede dar o no puede manifestar ese amor agape, porque no es Dios. Y menos con el antecedente que tenía Pedro de haberlo negado. Entonces por eso le dijo Pedro, sí, yo te quiero. La segunda vez, Pedro, hijo de Jonás, agapame, ¿me amas? Pedro le contestó, sí, Señor, yo te quiero. Y en la tercera, ya no usó Jesús el agape. Ya Jesús le dijo, Pedro, ¿me fileas? Y Pedro, apenado, desconcertado, entristecido, avergonzado, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y en las 3 ocasiones que le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Bien, ¿con esto qué quiere decir? Con esto afirmamos que Pedro fue el primer pastor. ¿Quién apacienta ovejas? El pastor. Y a nadie le dio el título de pastor de sus discípulos Jesucristo hasta ese momento. Pastorea a mis corderos, pastorea a mis ovejas. Él fue nuestro primer pastor. No fue ni papa ni nada. El pastor, nada más hasta ahí. ¿Sale? Entonces, esto es algo muy bonito, hermanos. Cuando vemos el amor griego, los 4 tipos de amor, filos, estorge, eros y agape, es algo muy bonito. Como que a uno ya le es más comprensible. Ahora, lo que estamos viendo es la traducción Reina Valera. Si ustedes tienen la oportunidad, y es más, ahorita lo anoto, voy a poner, les voy a pasar en el grupo 2 versiones más de cómo otras traducciones, otras Biblias lo han traducido de una manera un poco más correcta hacia nuestro lenguaje, ¿sí? Para que entendamos más la diferencia de lo que estaba diciendo Pedro con Jesús, o Jesús con Pedro más bien dicho, ¿sí? De los tipos de amores que hay. Pero es algo muy interesante. Vamos a continuar. ¿Qué dice el evangelista en los versículos 18 y 19? Dice, de cierto te digo, o sea, de verdad, hablando en serio, Pedro, cuando eras más joven, te ceñías, o sea, te vestías tú solito, ibas a donde querías, mas cuando seas viejo, extenderás tus manos y te seguirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte iba a glorificar a Dios.
Y dicho esto, añadió, sígueme. Aquí vamos a recordar que Jesucristo, en el capítulo anterior, le sopló a cada uno de sus discípulos, manifestándoles el Espíritu Santo. Esto no es una varita mágica. O sea, con esto que le está diciendo Jesucristo, vas a llegar a viejo. No porque seas mi discípulo, no porque ya hayas comido conmigo, no porque ya hayas recibido el Espíritu Santo, ya tienes inmunidad física para toda la vida. Dice, no. Lamento decirte, Pedro, que cuando llegues a viejo, vas a extender tus manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Le estaba profetizando Jesucristo a Pedro algo de cómo iba a ser el fin de sus días de Pedro en esta tierra. Pero aquí viene la parte importante. Pese a todo, sígueme. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, mis hermanos. Nosotros, cuando ustedes se acuerdan, y a lo mejor aquí hay jovencitos, ¿verdad? Por lo menos por aquí yo veo a una jovencita que todavía no pasa los 30 años. Pero cuando estamos jóvenes, cuando estamos en los 20, estamos por comernos al mundo. Creemos que la vida va a durar muchísimo. Pero cuando uno ya tiene años centrados, tiene experiencias, tiene vivencias, se da cuenta que la vida cobra facturas. Y aquí le está diciendo Jesús a Pedro, vas a llegar anciano. ¿Sí? Pero pese a que llegues a ser anciano, pese a que tengas diabetes, pese a que tengas hipertensión, pese a que estés tu pelo canoso, aunque ya no tengas dientes, aunque lo que sea, tú sígueme, no desfallezcas, tú sígueme. Ese es el mensaje que le está dando Jesús a Pedro. Pase lo que pase, vivas lo que vivas, experimentes lo que tengas que experimentar, sea bueno o sea malo, sígueme, no desfallezcas. Eso es el mensaje que le quiso dar Pedro a Juan. Pero nuestro hermano Pedro, vamos a ver qué pasa en los versículos 20 al 22. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y este? ¿Y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Bien. No es muy agradable, o yo me imagino que no le fue muy agradable a Pedro, que le haya dicho cómo iba a morir, o pronóstico de cómo iba a ser su vejez. Entonces Pedro, cuando dijo, a ver, pues aquí está Juan, ¿no? A ver, Señor, ok, está bien, recibo tu palabra, pero ¿y a ver qué? Y Jesús le dijo, a ver, Pedro, enfócate en ti, estamos hablando de ti. Si de él quiero que viva para siempre, hasta que yo venga en mi segunda venida, ¿a ti qué? Casi, ¿qué te importa? Vamos a recordar que Jesús era el maestro. Tenía autoridad para poner en su lugar a sus discípulos. O sea, estamos hablando de ti, Pedro. No te distraigas. No te compares. Que es muchas veces la debilidad que tenemos nosotros como humanos.
Ay, el hermano Aarón apenas tiene 3 años que llegó a PIB y ya lo ponen a enseñar. Y yo que tengo 10 años, no me han dicho nada. Siempre estamos comparándonos. Ay, el vecino ya tiene carro nuevo. Dios, ¿yo qué onda? Soy tu hijo, él hasta satánico es y ya tiene carro nuevo. ¿Yo por qué no? No, hermanos. No tenemos que estarnos comparando con la gente. Dios tiene un propósito y acuérdense, nuestros propósitos más que materiales son espirituales. Es que yo sé que el hermano fulano de tal tiene una vida no muy buena que digamos y le va bien en el trabajo. Y en cambio yo, que sí estoy contigo, hago mis devocionales, tengo problemas ahorita con el trabajo, tengo problemas con el negocio, tengo problemas. ¿Por qué? Dios tiene un plan. Y Dios le va a decir, Aarón, ¿y a ti qué te importa? Deja que el fulanito, deja que el vecino, deja que el hermano, Aarón, tú ubícate en lo tuyo y deja de estarte comparando. Por eso es que aquí le dijo Jesucristo, Pedro, no te distraigas, a ver, ubícate. Como que ya, como no te reproché tus negaciones, ya agarraste confianza conmigo, ¿no? Y ahora sí me dices, y a ver, este amigo, ¿qué onda? ¿De qué privilegios goza casi casi? Dijo, Jesús fue muy enfático. Pedro, no te compares. Enfócate en ti. Estamos hablando de ti. Lamentablemente estas palabras que dijo Jesús, bueno, y si yo quiero que Él viva para siempre, ¿qué? En su momento, según el versículo 23, dice, se extendió ese dicho entre los hermanos. O sea, como que todos estaban creídos que el discípulo amado iba a vivir para siempre. Pero Jesús no se refería a eso. Aquí dice el mismo versículo, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? ¿Sí? Con esto es un ejemplo que a veces existe distorsiones de la palabra de Dios. Y hay, hermanos, infinidad de distorsiones actualmente hay de la palabra de Dios. Es que la Biblia dice que si tú declaras con tu boca vas a... A ver, espérame, eso es en el libro de Proverbios. Pero ya leíste el contexto. El contexto dice que si tú te pones de aval con alguien que está solicitando préstamo, no te esclavices con los dichos de tu propia boca. ¿Pero por qué lo dice? Porque en aquel entonces no había pagarés, no había contratos, era de palabra. Y si uno decía sí, era un sí. Y si decía no, era un no. O sea, valía la palabra. No había necesidad de andar haciendo y firmando papelitos. En aquel entonces, si yo decía sí lo hago, es sí. Entonces, si uno quedaba como aval, uno mismo se estaba esclavizando su propia palabra, estaba decretando su propia palabra. Por eso dice Proverbios, no decretes, no digas nada porque de tu propia lengua vas a... No. Pero ya de allí agarran que si tú dices, yo creo que me voy a enfermar. No, cancélalo. Porque si tú lo decretas te va a suceder, cancélalo. No, eso no dice la Biblia. Sí. Y así como esos hay infinidad de versículos que se distorsionan. Y aquí es un ejemplo de ello. Jesucristo nunca dijo que el discípulo amado iba a vivir eternamente. Él dijo, si yo quiero que Él viva hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sí. Y aquí lo aclara muy bien el evangelista. Por último, hermanos, vamos a ver qué dice el evangelista. Versículos 24 y 25. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros
que se habrían de escribir. Amén. Todavía, ay, no, es que no quite la imagen de aquí, perdón, aquí está. Aquí está el apóstol terminando su evangelio, su testimonio, declarando que Jesús hizo un sinfín de obras, un sinfín de maravillas. No sé si habrá sanado más enfermos, si habrá dándoles vista a los ciegos, si habrá levantado a más paralíticos, si habrá resucitado a más muertos, no sé. O habrá hecho cosas que no tenemos ni idea. Pero dice aquí Juan que si alguien se hubiera atrevido a escribir todo lo que hizo Jesús en 3 años, nada más, no habría enciclopedia completa que pueda dar fe de todo lo que hizo Jesús. No cabrían los libros en este mundo, dice el evangelista. Esto es porque Juan reconoce que Jesucristo hizo muchas maravillas, tal cual nos las ha hecho a nosotros. Y a veces ni nosotros nos damos cuenta. Casi lo tomamos como que es obligación de Dios, ¿no? Ejemplo, el hecho de que usted y yo estemos respirando en este momento ya es un milagro. Ya es algo que agradecerle a Dios. Y es una maravilla. Porque desde el momento en que usted deje de respirar, no hay poder alguno que vuelva a resucitar. No se ha encontrado hasta ahorita la manera de hacer resucitar a un muerto. Por ahí tienen la esperanza de encontrar la solución y dicen los mitos, no me consta, no le consta a nadie, dicen los mitos que existen personas que están en criogénesis, algo así, congelados, por si existe la posibilidad de que haya resurrección, esas personas que están ahí, volverlas a traer a la vida. No lo sé, hermanos, o sea, es ciencia ficción, no lo sé, pero vaya, el punto al que quiero llegar es de que el simple hecho de la vida es algo que nosotros tenemos que agradecerle a Dios. Y a veces lo tomamos como que ya es obligación de Dios darme vida de aquí a mañana, pues porque tengo planes, tengo que cumplir con ciertos pendientes, tengo que hacer con ciertas tareas, pues así que Dios, más te vale que me des vida, ¿no? Y a veces se nos olvida ser agradecidos con Dios por la vida que nos da en ese instante. Y no nada más la vida. Díganme quién de los que están aquí presentes no comió hoy porque no tenía alimento. A lo mejor no comió porque tuvo trabajo, porque se le hizo tarde, porque estuvo todo el día en la calle y no le gusta comer en la calle, no lo sé. Pero por falta de alimento, no creo que no paremos. O quién de ustedes aquí me diga, ¿sabes qué? No tengo nada que vestir. No tengo un techo donde dormir. Hay gente que sí tiene estas carencias. Pero ahorita, por ejemplo, este grupo, tenemos en ocasiones la descortesía de ser agradecidos con Dios. Bueno, esa es una de las tantas maravillas que Dios proporciona en nuestras vidas. ¿Sí? Yo les voy a confesar, por ejemplo, el día de hoy, ahorita en el negocio las ventas están muy paupérrimas, están muy raquíticas. Y sin embargo, mediante una estrategia que hicimos con meses anteriores con un despacho de contadores, me dice mi encargado de cobranza, ¿qué cree, licenciado? ¿Qué pasó? Tenemos un reembolso por parte del despacho por los impuestos que declaramos en el mes de octubre. Ay, gracias a Dios. Sí, y ese dinero yo ni por acá se me había aparecido. Bueno, no sabía ni que si iba a haber un reembolso. Y no, pues gracias a Dios, porque con eso
Ya superamos la semana porque en serio las ventas ahorita están muy escasas. Y bueno, ya, Dios proveyó, Dios dio, y esa es una de las tantas maravillas que a lo mejor a alguien en ese tiempo también sustentó. ¿Sí? Y bueno, yo les di un testimonio mío y seguramente cada uno de ustedes tiene algo que aportarnos, porque Dios es fiel, Dios provee. ¿Sí? Acuérdense que Dios nos agapea, nos da ese amor agape. Pese a que nosotros somos pecadores, pese a que a veces nosotros lo hemos negado, pese a que a veces nosotros nos hemos portado mal, Él es fiel con nosotros, nos está proveyendo. Y ese es un ejemplo de cómo nosotros debemos ser con nuestro prójimo. Bien, hermanos, pues este es el final de nuestro Evangelio de Juan. No sé ustedes, hermanos, pero el Evangelio de Juan fue un evangelio muy bonito, lo disfruté mucho, ¿sí? Sobre todo con ustedes, lo disfruté muchísimo. Y pues, ¿qué les parece si damos gracias a Dios?